Chao compañeros y compañeras, nosotros somos Itzul Quevedo, Miriam Antonio, Cintia Méndez, Valeria Hernández, Joshua López, Nancy Cruz, Karen Uribe, Janet Villegas, Diana Hernández y su servidor Roberto García, provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Hoy les hablaremos de Piaget y la epistemología genética y su relación con la creación del conocimiento. El propósito de esto es mostrar la teoría que desarrolló Jean Piaget para llegar principalmente a entender su epistemología genética y analizarla. De manera introductoria, Piaget crea esta epistemología genética, que se fundamenta con el proceso de construcción del conocimiento, el cual nos ayudará a entender de tal forma que veamos cómo se ha ido formando y construyendo a lo largo de las etapas. Esto quiere decir que conforme el niño vaya evolucionando. Algo importante que recalca el mismo es que no se trata de que el conocimiento provenga de los objetos, siendo esto una copia de ellos, como mencionan los empiristas, o de los sujetos, como mencionan los innatistas, sino que el conocimiento proviene de la interacción de ambos, una interpretación en el proceso de construcción. Esto será de vital importancia para entender toda la teoría de este personaje. Jean Piaget, intelectual del siglo XX, muerto en 1980, fue biólogo, filósofo, psicólogo y, lo que más nos interesa, epistemólogo, específicamente en la construcción de un propósito central, una epistemología genética científica que diera cuenta de las nociones y estructuras operatorias que se constituyen durante el desarrollo de la inteligencia del sujeto. Bueno, centrémonos en nuestro tema principal, y esta surge en las primeras investigaciones sobre el pensamiento infantil que Piaget realizó entre 1921 y 1925. En esta época, Piaget ya tenía reforzada su información teórica y metodológica gracias a las técnicas de entrevista clínica, análisis formalizante y método histórico crítico. Sí, y son justas sus anteriores preocupaciones las que lo llevan a llevar a cabo investigaciones fundamentalmente cuantitativas, sobre todo el desarrollo de las nociones en el pensamiento infantil en niños de 3 a 11 años. Ok, entonces ya mencionamos lo que llevó a Piaget a llevar a cabo estas investigaciones. Ahora quiero mencionar que sus primeros libros comienzan con la observación de sus propios hijos, y debido a que ellos eran muy pequeños, fue estudiando el nacimiento de la inteligencia y la construcción de lo real, la continuidad entre lo vital y lo racional, la raíz de la lógica en la coordinación de las acciones, el equilibrio progresivo, etc. Muy bien, entonces empecemos a hablar de los estadios que claramente surgieron después de estas investigaciones y observaciones. Como lo menciona mi compañera Nancy, con el nacimiento de la inteligencia, el cual reconoce que para captar la génesis de las operaciones intelectuales es necesario considerar el papel de acción, la manipulación y la experimentación sobre el objeto. Esto lo aplicaremos a continuación con los mismos estadios. Hablaremos inicialmente de lo que sería la etapa sensorio-motora, que comprende desde los 0 hasta los 2 años. Así es, en este estadio los bebés se guían por sus interacciones motoras y sensoriales con los objetos, y de esta manera se relacionan con el mundo. Sí, y algo muy curioso de esta etapa es que los bebés no retienen la información de que los objetos existen aunque ellos no los vean o no los toquen, pues como en un experimento realizado por Piaget, si le muestras un objeto a un niño y luego lo escondes, él o ella no lo buscarán. En verdad, fue un buen experimento. Lo último por mencionar acerca de esta etapa es que Piaget la dividió en 6 subestadios. Pero bueno, continuamos viendo los otros estadios sin alargarnos mucho. Nos damos cuenta que durante la etapa preoperacional el niño comienza a encontrar una relación con las representaciones dentro de su entorno y ya no estará enfocado solo en el control de sus movimientos, pero aun cuando el niño presenta más interacciones con el mundo social, este seguirá teniendo limitaciones en el control de sus pensamientos. Tienes razón,
Por eso, durante la etapa preoperacional, el niño deberá empezar a reconocer un lenguaje y una idea de su realidad. Al tener ya un manejo de ambas, se podrá empezar a construir organizaciones que serán de ayuda para la asimilación de sus acciones en el siguiente estadio. Dentro de los experimentos que Piaget realiza, se muestra un edificio y se le propone a un menor de 4 años que replique este. Y vemos cómo ese no tiene una conciencia clara de volúmenes, pero sí busca una compensación en altura o una compensación cualitativa. Sigamos avanzando a la edad de 7 a 11 años, que es la etapa de las operaciones concretas. Ok, lo que yo sé es que esta etapa está marcada por el dominio del concepto de conservación, que se explica en la etapa preoperacional. Algunas clases de conservación se dominan antes que otras, como por ejemplo la cantidad, la longitud, sustancia y volumen de líquidos. Con este dominio y este estadio nacen nuevas habilidades que antes el niño no poseía, como el entendimiento de las sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Además de que llegan a entender la reversibilidad, el hecho de que muchas cosas pueden ser deshechas al revertir la acción original. Lo que entiendo es que esto los ayuda a resolver nuevos problemas que aumentan la dificultad, pero están dentro de su entendimiento, aparte de que se suma que los niños desarrollan el pensamiento inductivo. También ven con más claridad los eventos pasados y futuros, y comienzan a darse cuenta del tiempo que transcurre, y así se puede decir que se vuelven menos egocéntricos gracias a que son conscientes de las experiencias que vive cada persona. Es por eso que los maestros acuden a recursos didácticos para que los niños comprendan los temas, y esto da paso a que hablemos de las operaciones formales. Una última cosa que quiero agregar, y es muy importante en esta etapa, es que los niños comienzan a utilizar el pensamiento lógico, pero solo con objetos que están frente a ellos y no con situaciones abstractas. Me llena de curiosidad esta característica, porque tengo entendido que los niños de los 7 a los 11 años suelen tener problemas con la comprensión de lectura porque es algo que no pueden tocar. Un momento, antes de pasar a la siguiente etapa, me gustaría realizar una pregunta fundamental que orienta la obra de Jean Piaget, y es que ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? Es verdad, es fundamental explicar esto para que podamos entender mejor la epistemología ligada a estos estadios psicológicos que realiza Piaget. La respuesta es que las investigaciones de Piaget y sus colaboradores sobre las etapas del desarrollo del niño se centran en torno a la génesis de las nociones básicas del pensamiento racional y a las estructuras lógico-matemáticas que caracterizan al pensamiento concreto formal. Las características de este proceso de adquisición y transformación del conocimiento se refieren a la dimensión biológica, a la interacción sujeto-objeto y el constructivismo genético. La teoría del desarrollo de Piaget aborda el proceso de desarrollo de las funciones cognitivas que tienen su base en presupuestos biológicos y en las consecuencias epistemológicas que de ellos se derivan. Explicado esto, continuemos explicando el último estadio, las operaciones formales. Bueno, pues este estadio comienza en la adolescencia hasta la madurez, de la edad de 11 a 15 años. Una característica importante es que el individuo que llega a esta etapa es capaz de prescindir el conocimiento concreto y palpable de las cosas y de situarse en el campo de lo abstracto. Esto quiere decir que el individuo es capaz de pensar creativamente, realizar cálculos matemáticos e incluso imaginar el resultado de sus acciones utilizando un pensamiento más lógico. Esto es el pensamiento hipotético deductivo. Otra característica que también hay que mencionar es la resolución de problemas utilizando la lógica, que como mencionamos antes no poseía. El pensamiento abstracto se refiere a que el individuo puede trabajar a partir de las ideas que se encuentren en su cabeza. Es durante esta etapa en la que el individuo puede manejar el pensamiento hipotético deductivo, que es muy característico del método científico. En esta etapa, el niño ya no está encadenado a los objetos físicos y reales para poder llegar a las conclusiones, sino que ahora puede pensar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica de ellos. Así, el adolescente puede razonar sobre los problemas más complejos.
Ya que hemos explicado los 4 estadios, es importante recalcar que para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso continuo, más no una secuencia que puede suceder de uno a otro. Son más bien cortes en la evolución genética que deben cumplir ciertas propiedades como el orden de las sucesiones. Debe ser constante, no una constancia cronológica, sino una constancia de sucesión. Por ejemplo, la noción de volumen es posterior a la noción de peso, y esto es independientemente de la edad concreta de la adquisición de una u otra. También que cada estadio se caracteriza por la estructura de conjunto, es decir, todas las actividades intelectuales que el niño realiza durante un estadio pertenecen a una estructura de conjunto y tienen un carácter integrativo. En la medida en que las estructuras construidas en cierto momento del desarrollo se convierten en parte integrante de las estructuras de otro nivel superior. Una última característica que notamos, y es la más presente, es que en cada estadio hay un nivel de preparación y un nivel de completamiento, es decir, fases iniciales de integración de una estructura y aquella donde aparece el equilibrio de la estructura construida. Este equilibrio puede ser transitorio o relativo, si es que se toma en consideración el conjunto de los estadios. Cada estadio proporciona la base del siguiente, no desaparecen las anteriores, lo que podría llevar unilateralmente a suponer que esto depende solamente de algún factor biológico como el de la maduración, y la maduración biológica no hace más que abrir el camino a construcciones posibles que el sujeto lleva a cabo. Así caemos en cuenta de que la epistemología, como él la percibe, es pasar de un conocimiento de estado inferior a uno de estado superior, principalmente porque a medida que vamos creciendo, vamos construyendo el conocimiento, a lo largo que conocemos como constructivismo. Pero no solamente Piaget usa esta teoría del conocimiento para fundamentarse. Otros autores como Vygotsky, con la teoría sociocultural, también hacen uso de esto. Como bien sabemos, él estudia desde el nacimiento de los individuos esto del conocimiento, por lo que se le conoce como la epistemología genética. Él como biólogo tenía sus influencias de la evolución y adaptación con Charles Darwin, pero se interesó en el conocimiento científico, su cambio y permanencia y su creación, y propuso como tesis que en los humanos el conocer es el principal proceso adaptativo y el conocimiento científico su manifestación más elevada. Pero ¿cómo enlazar la biología con el conocimiento? Pues encontró un lugar en la psicología, donde desarrolló esa teoría del conocimiento y haría acciones pedagógicas de investigación para su fundamentación. La educación ha recibido, creemos, una valiosa aportación en lo que se refiere al sujeto epistemológico, al conocimiento de los procesos de desarrollo de la inteligencia y la concepción de aprendizaje en su dimensión biológica, interaccionista y constructivista, ejes fundamentales de su teoría. Si la escuela y los maestros y el sistema asumieran estas categorías, sufrirían un cambio radical en cuanto a funciones, objetivos, contenidos y métodos. Cambio que desencadenaría en el nacimiento de una nueva escuela para el desarrollo, apoyada en el desarrollo intelectual y social de los sujetos, y en la ciencia como racionalidad por alcanzar. Entonces, creo que ya hemos abarcado todas las etapas descritas por Piaget, de la niñez hasta la adolescencia. Y como vimos, las etapas dependen una de otra, pues funciona como una escalerita que hay que avanzar para desarrollar nuevas habilidades, que de principio solo tenemos la idea de lo que estamos haciendo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan comprendido este tema. Igual espero verlos en otro momento. Hasta luego.